Señoras, señores, amigos, amigas, buenas tardes. Hace 4 años que nos dejó nuestro querido y admirado amigo José Luis de Dios, el pintor. Y una vez más, su figura del caminante nos guiará con paso seguro en esta cita primaria que ya es la 10ª edición. Damos las gracias a todos ustedes por acercarse y compartir este singular viaje que haremos hoy a través de la poesía y la poética de Jorge Cuña, mi hermano. Agradecimiento que compartimos, claro está, con los músicos Jorge Hernández y Sergio Heredia, que al piano y al violín interpretarán el primer movimiento y segundo movimiento de la Sonata Primavera de Beethoven. Gracias también al Concello de Pontevedra por su cesión de este escenario y a los responsables y trabajadores del Teatro Principal por su colaboración. Amparándonos en el hecho de que este brumario sea ya el 10º y que la costumbre dicte que los aniversarios que coinciden en cifras tan significativas se enfaticen y cobren especial relevancia, llevamos hoy a cabo el homenaje al poeta Jorge Cuña, ofreciendo una primera valoración del conjunto de su poética y en relación a su biografía. Como ustedes ya seguramente conocen, desde 2005, cuando iniciamos esta experiencia del brumario poético, venimos dedicando cada año una jornada al comentario, lectura y reflexión particularizadas sobre un tema poético específico o sobre algunos de los libros, 4, publicados por Jorge: Serpigo, Moloch, Mantis e Hipofanías. Y claro está, haciendo siempre algunas breves referencias a su biografía poética. Sin embargo, nunca en estos 10 años abordamos una visión de conjunto y global tanto de su biografía poética como de su poesía. Y es a esta cuestión que dedicaremos la jornada de hoy. Por supuesto, no pretendemos agotar las múltiples lecturas posibles de la poesía de Jorge, lo cual sería realmente imposible en el breve tiempo de la presentación de hoy, sino más bien detenernos en algunos y muy concretos y significativos temas subyacentes en toda la obra literaria de Jorge y por lo tanto presentes en sus 4 libros. Pues aún siendo patente que en Serpigo, su primer libro editado, aparecen ya de modo destacado las más de las preocupaciones e intuiciones poéticas que más tarde se desarrollarán en sus otros libros, no es menos cierto que cada uno de ellos representa por sí mismo un hito, un punto de inflexión en la evolución poética de Jorge. Y esto tiene mucho que ver con su propia concepción de la poesía y la función esencial que él atribuye al poeta. Para Jorge, la creación poética representaba siempre un esfuerzo constante e intenso de indagación, de ahondamiento, de búsqueda y sobre todo de perfeccionamiento. Nada más lejos de su actitud frente al hecho poético que la de aquellos que consideran la producción poética como el fruto de una repentina inspiración y del poeta como una figura romántica al servicio de la musa. Nada de esto hay en Jorge. Cada uno de sus 4 libros se fue gestando en el tiempo durante años, en ejercicios constantes de corrección, sustitución y enmiendas, estrofa a estrofa y verso a verso, una y 1000 veces revisados. Para comprobarlo basta registrar la secuencia y el modo de publicación de sus libros. Serpigo, el primero, se publicó en 1972, pero el primer recital ofrecido bajo ese mismo título lo había realizado 6 años antes, en 1966. Otros 5 le llevará a ofrecer a la imprenta el Moloch definitivo, su segundo libro. Y Mantis, el tercero, solo lo considerará terminado en 1988, es decir, 11 años más tarde. Hipofanías, el último de los editados, también lo construirá a lo largo de los 15 años siguientes. Y todos sus amigos, muchos de ellos hoy aquí presentes, recordamos cómo entre edición y edición Jorge iba entregándonos hojas manuscritas, encartadas en carpetillas enlazadas a cordel, con los poemas siempre pendientes de su versión definitiva. Por otro lado, ni Serpigo, ni Moloch, ni Mantis, ni Hipofanías son colecciones de poesías encuadernadas por tomos, sino que cada uno de esos títulos representa en realidad un solo poema,
largo como para conformar un volumen editable, eso sí, pero en todo caso un solo poema, aunque llegue a estar ordenado en himnos o cantos, 14 en el caso de Serpigo, 13 en el caso de Moloch, ninguno en Mantis, y en lo que respecta a Hipofanías es en realidad una trilogía. Realizadas estas advertencias, y aunque varios de los presentes seguramente conocieron personalmente a Jorge y compartieron su tiempo con él, en atención a los que no le hayan conocido y también para mejor comprender su poesía, nos resulta necesario destacar algunas fechas y hechos básicos de su biografía. Jorge nació en 1945 en Vigo, en una vieja casa hoy derribada de la Rúa de Santiago. En 1951 se traslada con su madre a Pontevedra, donde vivía su padre, primero en el barrio de Burgo y después en un edificio de pisos cerca de la Plaza de Abastos y frente al río. A partir de aquí, el tiempo de la escuela, las primeras lecturas, los juegos, el instituto y, aún siendo muy joven, el primer amor. Ya durante la adolescencia se manifiestan en Jorge las primeras señales de su entrega a la poesía. No cabe duda que la figura de su padre, también el poeta, influyó decisivamente en su inclinación literaria, pero en todo caso esa influencia fue, digámoslo así, más ambiental que directa. Téngase en cuenta que en los años que Jorge despierta a la poesía, es decir, a partir de 1961 o de 1962, son también los años en que su padre permanece encerrado en un silencio literario y poético casi absoluto que no romperá hasta 1975. Con todo, en la casa familiar la poesía era omnipresente. En la biblioteca de Manuel Cuña, aunque pobre en número de libros, como no podía ser de otro modo, debido a las dificultades económicas y políticas del momento, abundaban los libros de poesía, y más aún los copiados a máquina de algún libro prestado y cuidadosamente grapado en carpetillas. Algunos de ellos, algunas de esas carpetillas, libros de versos y autores prohibidos por la dictadura, que permanecían entre los demás de la biblioteca cuidadosamente disimulados, modificadas sus portadas con títulos y autores falsos. Así pues, Jorge Cuña encontró en su niñez, adolescencia y juventud primera algunos de los escritores determinantes en sus primeros pasos poéticos. Rilke, Rimbaud, Neruda, León Felipe, Vallejo, Odgemón, Quevedo, Unamuno, en fin, una larga lista. Cuando llega a Santiago, en 1962, con 17 años recién cumplidos, Jorge dispone ya de una formación poética envidiable y está en condiciones de elegir su propio camino poético. En esta época se produce un hecho que le influirá grandemente tanto en su poética como en su formación ideológica vinculada al anarquismo. Tenía Jorge 15 o 16 años. La dictadura franquista mantenía un férreo control sobre el conjunto social, pero afortunadamente no hay dictadura perfecta ni existe el control policíaco e inquisitorial absoluto. Por aquel tiempo, la Biblioteca Pública de Pontevedra era visitada por muy pocas personas, entre ellas un reducido grupo de quinceañeros estudiantes de bachillerato, entre los que se encontraba Jorge. La confianza de este grupo con la persona que atendía a los lectores era muy grande, hasta el punto de que los dejaba entrar en el almacén donde se alojaban los libros, que podían hojear y hasta leer o hacer copias manuscritas sin necesidad de recurrir al fichero ni de registrarse. Pronto descubrieron que en los estantes había varias decenas de libros prohibidos por el régimen, procedentes de la requisa de los centros obreros y culturales republicanos. Entre ellos el famoso texto de Bakunin, Dios y el Estado, y sobre todo varios del ensayista y activista suizo Jean Rado, director del periódico anarquista La Revolte, los cuales impresionaron vivamente al joven estudiante. Sus primeros poemas datan de esa época. Sin embargo, ninguno de ellos se conserva como tal, pues su autor los fue utilizando como borradores, propuestas y apuntes para el libro que iba gestándose ya en su mente, Serpigo. Hacemos una breve pausa en esta biografía, antes de entrar en la propiamente biografía poética, porque se va a interpretar la Opus 24 de Beethoven,
que es quizás una de las más populares sonatas para violín y piano. Conocida como La Primavera, aunque este título no se deba al autor, fue escrita entre 1800 y 1801. Jorge Hernández al piano y Sergio Heredia al violín interpretarán el primer movimiento de la sonata Primavera en fa mayor, opus 24 de Beethoven.
introducción y biografía propiamente poéticas de Jorge. Una vez terminado el bachillerato en Pontevedra y de superar los 2 cursos de estudios comunes en la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago, marcha a Madrid para seguir en su universidad central la especialidad de lenguas clásicas. Al poco de llegar a la capital, se incorpora, como uno más, a los grupos de estudiantes libertarios y anarquistas más activos en la lucha contra la dictadura. Él recordará esos años de la primera estancia en Madrid entre 1965 y 1968 como los tiempos de la revuelta contra las instituciones, contra la universidad y su cultura muerta, contra el Estado y su mentira, contra la urbe y el desarraigo de la naturaleza, contra el lenguaje afirmativo del poder y, sobre todo, por el encuentro con la palabra y la sintaxis libres, abiertas y primigenias. Son sus palabras. En ese tiempo, varios de sus amigos, poetas en ciernes como él, habían optado por continuar la corriente de la llamada poesía social al calor de las urgencias de la lucha contra la dictadura. Otros muchos, sin embargo, se adscribieron a las nuevas escuelas poéticas, Escuela de Barcelona, Grupo Cántico, Novísimos, Metafísicos, Prosaístas, etcétera, 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 que aparecían por doquier y que entre ellas pugnaban descaradamente por dominar el panorama poético y literario del momento, lo que claro está equivalía, y en ello residía el juego, a imponerse en la naciente industria cultural. Sin embargo, Jorge no acepta entrar en esos juegos de influencias e inicia su propio camino sin someterse a ninguno de los grupos y círculos poéticos más influyentes del momento, lo que sí lo aleja del mundillo en que se libran el acceso a la publicación, al reconocimiento público y a la fama mundana. Ese primer periodo madrileño se lo acaban abruptamente. Ingresa por breve tiempo en la cárcel en abril de 1968 y es juzgado por el Tribunal de Orden Público al año siguiente. Su procesamiento por el Tribunal Especial trae consigo la orden inmediata de incorporarse al servicio militar por año y medio, primero en Figueiredo y después en el cuartel de la Grela en Coruña. Así pues, en esos 4 o 5 años, entre 1963 y 1968, escribe los 14 cantos de su primer libro, de su poema Serpigo. En principio ni siquiera desea publicarlos. Gracias al recital que ofrece en el Salón de Actos del Centro Gallego de Madrid, presentado por su amigo Herminio Barreiro, miembro del grupo Brais Pinto, sabemos a ciencia cierta que Serpigo está prácticamente acabado en 1967, 5 años antes de su publicación en la imprenta Portela de Pontevedra. Serpigo, según la definición académica y médica clásica, es la llaga, la úlcera que cunde avanzando como serpiente, de ahí el nombre, por el extremo anterior al tiempo que cicatriza por el posterior. Concordante con esta definición, el Serpigo de Jorge es, en su primera lectura, una metáfora de la vida, considerada ella también como una herida que avanza serpenteante mientras la infancia, la juventud y la edad van quedando atrás cicatrizadas. El presente es doloroso. La nostalgia del pasado es un mirar hacia atrás lo que ya está muerto. Y el futuro no nos adelanta su sentido, sino es la fatídica condena de lo que a todos nos espera, la muerte. En cada uno de los 14 cantos, Jorge se hace la misma universal pregunta que venimos formulando todos los seres humanos desde el inicio de la especie. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Puede la cicatriz, esto es, el pasado, dar cuenta de la herida sufrida? Jorge concluye que la respuesta a esta última pregunta es no. No está en el pasado vivido la clave que da sentido a la existencia, dirá. Al contrario, una y otra vez insistirá poéticamente en que lo que sí da sentido al azaroso avatar de la vida es precisamente la inquietud y la voluntad humana de encontrarle algún sentido, manifiesta en el mismo momento que se está viviendo, en el ahora y aquí, en cada presente de cada uno de nosotros. Esa valiente inquietud, por muy doloroso que resulte expresarla, representa el único acto que no necesita de ningún Dios, de ninguna creencia ni de ninguna otra justificación, porque ella misma, la inquietud,
es dar respuesta a la pregunta sobre el sentido de la existencia. Para Jorge, la vida misma es la señal de que algo de sí misma la trasciende. Es, para Jorge, lo humano, el pienso, luego existo, de Descartes. Es la caña pensante de Pascal, temblorosa y agitada por el viento, anonadada ante los dos infinitos que la circundan, la nada de antes del nacimiento y el no ser eterno después de la muerte. Es el inquieto perro de Unamuno y su anhelar oscuro, cristalizada la mirada, intentando comprender el misterio que le envuelve. Pero una segunda lectura, tanto de Serpigo como de sus otros poemarios, desarrolla esta intuición de Jorge y nos remite a otro de los temas centrales de su poética, el tema de la resurrección. Un tema que en cada uno de los libros de Jorge se manifiesta como alusiones a diferentes mitos y recreaciones narrativas. En Serpigo, a través de mitos como los del ave fénix, o la figura de Lázaro según el Evangelio de San Juan, o el relato de Apolo Pítico, el hijo de la noche, matador de la serpiente Pitón, que da nombre a su poema. En Moloch, el segundo libro, es el renacimiento de la naturaleza y, en consecuencia, del hombre mismo, como un regreso intemporal al caos originario que dio origen al mundo y que, por otra parte, es ahora mismo omnipresente. En Mantis, el tercero de los libros, es la nostalgia de los amigos muertos la que devuelve al poeta su presencia y nos recuerda el carácter ritual renovador de todo sacrificio. Los mitos de sacrificio de Isaac o el accidente suicida de Narciso están en Mantis. Lo mismo en Hipofanías, en donde la danza de la diosa Eurínome, creadora de todas las fuerzas y criaturas del cosmos, de esas voces que proceden del abismo y emergen preñadas de un nuevo sentido y de luz nueva, fecunda y creadora. En todos los casos, como vemos, es de resurrección, de renacimiento, de lo que se habla. Expongamos a modo de ejemplo cómo Jorge interpreta poéticamente uno de esos mitos a los que hacemos referencia, el que da nombre a su primer libro, Serpigo. Y lo comento porque es el que se describió en el segundo o tercer lugar, hace ya muchos años. El nombre de Leto, la madre de Apolo, hace referencia en griego a la noche, a lo que está oculto. Según se describe en la mitología, Leto, la noche, fue violada y fecundada por Zeus, quedando preñada de dos gemelos, Artemisa y Apolo, los dioses de la luz, o la luz misma. Cuenta el mito en un bellísimo episodio que tiende a dulcificar la violencia poética de imaginar la noche preñada de luz, que enfadada era la celosa esposa de Zeus por la pasión amorosa que unió a su esposo con Leto, amenazó a ésta con la imposibilidad del alumbramiento. Para ello puso a buen recaudo a la diosa del buen parto, impidiéndole asistir a Leto, y proclamó airadamente por todo el cosmos que convertiría en un yermo erial cualquier lugar que ofreciese cobijo a la pobre embarazada. La desgraciada Leto, sin poder parir, deambula por todo el Mediterráneo lamentándose hasta que la coge la isla Delos, que en una de las versiones más conocidas del mito se la describe con los mismos términos que lo hace el poema de Jorge, como una isla náufraga y solitaria, yerma y desolada, pues navega a la deriva no anclada al fondo submarino. La noche puede entonces dar a luz a la divinal pareja, a Artemisa y Apolo. Cuando el nacimiento del nuevo dios, en una profunda grieta del monte Parnaso, vivía la diosa serpiente de los mundos subterráneos, la Pitón, hábil en descubrir el pasado oculto y el emboscado por venir. Apolo, armado con un arco, voló desde Delos a la cueva del Parnaso para matar al dragón y apoderarse de sus poderes oraculares. Desde ese día, Apolo, la luz, es también Apolo Pitio, el dios oracular del más importante santuario de este tipo en la Grecia clásica, es decir, el dios serpiente, dispensador del veneno que mata y también que cura, y sobre todo el dios que provoca las plagas y la peste y al que también han de recurrir los mortales para que las detenga.
Esta mítica narración late y discurre sinuosamente por el libro de Jorge como reflexión y pregunta, dirigida en Serpigo a la propia pitonisa de Delfos, en Moloch a la violenta diosa Natura, en Mantis al fantasma de sus amigos muertos y en Hipofanías a las voces ocultas que llegan desde el fondo de la caverna, desde las oquedades en que bulle el caos primigenio de lo existente. Los cantos primero y segundo del Serpigo referencian la danza cósmica de las serpientes en el cuerpo de los hombres, en la tierra y en los cielos, y el nacimiento de Apolo. Canto primero de Serpigo. Cadenas de serpientes oprimen largas avenidas de cristales, vasos azules y venas blandas por heridas. Venas blandas en los cuerpos unidos de los hombres, en el vientre desnudo de la tierra, y venas blandas en la piel vidriosa de los cielos. Y todo apretado en un corazón solo y ahora seco. La sangre caída y coagulada en el lomo de las serpientes. Ya no queda más que despojos, briznas disueltas en el aire, y en el espacio un largo anillo dilatándose, un círculo, la última apariencia. Canto segundo. Miles de sueños giran en torno de las paredes, buscando aires lejanos y marinos. Magnitudes todavía no alcanzadas, espantos todavía no medidos. Pero todo está aquí anclado en embriaguez de metales y cadenas, en herramientas aún no usadas, en perdidas construcciones y en orgullos y números decapitados. Aquí está todo anclado, en esta isla cercada, solitaria y náufraga, entre las constelaciones señadas en la que crece estéril el hierro y la palabra. La naturaleza se disfraza en un contrapunto de orgías y aves arrebatadas. Los huracanes y las olas juegan su pantomima, y la risa y la marioneta y el bufón se despiertan. Las paredes se estremecen y la isla se sumerge cercenada en los hondos pantanos de su burla. Los océanos se funden, danzan la acrobática danza de la muerte y se pierden curvándose en remolinos grotescos. Y en el encerado negro de la noche queda quebrada la tiza para siempre. Introduzcámonos ahora en Serpigo a través de la composición musical del profesor lituano Julius Andreyevas sobre el canto segundo del Serpigo de Jorge, este que acabo de leer, y ejecutado por 4 discípulos del maestro en el Conservatorio de Vilna. La historia de esta composición comienza en 2011, cuando a propuesta de Vicente Couceiro, amigo personal del compositor y de Jorge, y que sabía de la relación de Julius Andreyevas con el propio Jorge cuando el profesor vivía en Pontevedra, la Fundación Puña Casas Bellas pidió al profesor que eligiese alguno de los cantos de Serpigo que él ya conocía y apreciaba para componer una pieza que pudiésemos estrenar en Pontevedra. Julius eligió el canto segundo de Serpigo y al año siguiente nos mandó la partitura para cuarteto, piano, violín, flauta y voz, 2 versiones, una en contralto y barítono, así como una grabación del preestreno en el Conservatorio de Vilna a cargo de sus discípulos. En estos 3 años, la Fundación no ha dispuesto de recursos económicos suficientes para el estreno, contando con la presencia física del compositor e intérpretes, ni tampoco para organizar un cuarteto de estas características en nuestro entorno. Y por ello nos hemos decidido, 3 años después, a proyectar hoy la filmación del preestreno en la capital lituana a la espera de tiempos mejores. Proyectaremos Canto segundo del Serpigo de Julius Andreyevas.
retomamos la vida y obra de Jorge. Una vez acabado el servicio militar y libre ya de la amenaza del Tribunal de Orden Público, Jorge regresa a Pontevedra en 1971, donde fijará su residencia por unos años antes de marchar a Orihuela y después a Madrid. En Pontevedra, en 1972, decide publicar Serpigo como edición de autor en la imprenta Portera, con dibujos de Manuel Rodríguez Moldes y prólogo de José Luis Aseitos. Toda la edición, con ser de 700 ejemplares, cifra inusual para un primer libro de poemas, se agotó al poco tiempo y aún hoy resulta muy difícil hacerse con uno de aquellos ejemplares, pues las personas que los poseen los guardan con gran estima. En estas circunstancias, con ocasión del primer Brumario Poético en 2005, celebramos una exposición de cerámicas de Suso Dobao y Verónica Pérez Torres, inspiradas en su gran mayoría en los cantos serpigos de este primer libro de Jorge. Fruto de aquella exposición fue la publicación 2 años más tarde de un volumen ideado y maquetado por Osmundo Barros, que incluía tanto la representación fotográfica de las cerámicas de Verónica y Suso en torno a los poemas de su amigo, como la reedición de los cantos serpigos de Jorge, además de un disco con los 14 himnos recitados por Miguel Ángel Cuña. Pueden ustedes encontrar en el hall de este teatro principal ese libro. También en esta época pontevedresa de los primeros años 70, en la que ejerce como profesor en la Academia Germinal, de la que era cofundador con su hermano Miguel, se gesta el que será su segundo libro, Moloch, también editado en la imprenta de Artes Gráficas Portela, con prólogo de Hino Pereira, portada de Manuel Rodríguez Moldes e ilustraciones fotográficas de Carlos Osoro. ¿Qué es el Moloch de Jorge? ¿De qué clase de experiencia participamos al leer los 3 himnos que conforman Moloch? En el lenguaje convencional se enfrentan los seres humanos a la naturaleza. A lo producido por el hombre le llamamos artificio o artificial, y a lo propio de la naturaleza, natural. Sin embargo, esta generalizada afirmación choca con una evidencia existencial. Los seres humanos somos también naturaleza. No solo conocemos y percibimos lo que nos rodea, también participamos del medio ambiente y somos parte de él. Del mismo modo que la naturaleza es también, además de natural, un artificio construido por la elucubración y experiencia sensible de los humanos, es decir, por la sociedad. Esta tensión entre hombre y naturaleza estalla en Moloch con una fuerza incontenible, como antes lo había hecho en Serpigo. Pero si en Serpigo esa tensión se expresaba como pulsión de vivir en un mundo que amenazaba carecer de sentido, en Moloch esa misma tensión se expresa mediante una doble intuición estética, de la experiencia poética, de la nostalgia y la pasión de la raíz. Nostalgia de la naturaleza y pasión de arraigo en ella. En el Moloch continúa el mito de la serpiente, antiquísimo símbolo de la inmortalidad y la resurrección, como antes decíamos. En Moloch, Jorge convoca en primera instancia a la serpiente y con ella a las fuerzas originarias de la naturaleza. Invoca al sol, a la tierra madre, a la tierra tumba, al profundo mar, a los bosques de algas originarios, para que acudan al llamamiento del Hijo que ansía reconocerse de nuevo en ellas. Pero todo es irreal, pues el hombre yace desarraigado de aquellas fuerzas a las que llama tan desesperadamente. Moloch, fragmento del canto segundo. Trazado está el camino del holocausto. Las naciones se despiertan y a las llamas ofrendan su ternura. Coronan de guirnaldas el exilio en la noche, desgarrada a la distancia, doliente desterrado de la madre, huésped no más allá de la tierra, y ciñen sus cuerpos con los escudos del combate, fortalezas del hambre, que se devora a sí misma. Entonad, naciones, los cantos de guerra. Entregad al vértigo de la catástrofe el juego de los jardines donde edificasteis la tortura de los enanos y gigantes. Látigos y dientes de la palabra que niega o afirma,
disfrazados golpes de metal, las máscaras ciegas de cemento, donde se oculta estentórea la risa del verdugo. Entonad, naciones, los cantos de guerra. El camino del holocausto está trazado. Resplandeced un instante entre las llamas espirales. Volved el rostro cercado por la serpiente arcoíris a la catástrofe y la muerte de los pueblos sea definitiva. Que el banquete de lo nacido se disperse a los vientos. El hacha primordial corte el árbol luminoso de la existencia y estéril se derrame la savia por mundos innumerables. Azotarán las montañas tempestades de sal y azufre. Herirán las llanuras, abrirán rojizas llagas donde crecerá lo maldito para la tierra. Sexo tumba tú, ya desunida de lo nacido. Engendrarás estertores, rechazarás lo que vive en tus entrañas, y tú, ya desunida de lo nacido, la mortaja solo puede cubrirte, y devorarás como cadáver lo que habita en tu vientre. Que los días y la noche se desvanezcan, que fluyan los ríos sin destino, sin nombres ni palabras, fluyan sin destino los ríos en lo incierto. En 1977, Jorge se marcha de Pontevedra, primero a Madrid y después a Orihuela. En la ciudad alicantina cofunda con sus nuevos amigos valencianos la revista poética Empireuma, que todavía hoy sigue publicándose. Después regresa a Madrid. Allí publicará en 1988 su tercer libro, Mantis, en la colección de poesía de Ediciones Libertarias. Es el único libro que publica en una editorial empresarial. Los años de la producción de Mantis son años muy difíciles para Jorge desde el punto de vista personal, en los que se agrava su cada vez mayor dependencia del alcohol. Afortunadamente, a finales de los años 80, dará un giro absoluto a esta situación y por el solo valor de su voluntad e inquietud creadora se libró en el último momento de tan penosa como frustrante enfermedad. Mantis es el único poema de Jorge que no tiene la estructura propia de una celebración ritual, pues se trata de una elegía en verso libre, evocadora de dos amigos, muertos ambos en trágicas circunstancias. Fernando Aldecoa, que en un amanecer suicida se abrió las venas, y Antonio Sendino, al que atropelló un camión desconocido, herido de la niebla y rumbo a la niebla. El cadáver de nuestro amigo apareció tiempo después, orillado a la carretera y con las señales del golpe mortal recibido. Fernando, Antonio y Jorge compartían la misma pasión por el ajedrez. Cuando Fernando Aldecoa estaba preso en la cárcel de Carabanchel, lo habían alojado en la celda contigua en la que estábamos Jorge y yo mismo. Jugaban ellos entonces al ajedrez, dando golpes en la pared, según un código que habían establecido entre ellos. Perdonad si cito estas circunstancias, pero que están muy presentes en el poema y conocerlas facilita la comprensión de ciertas metáforas, versos y pasajes de lo que hoy leeré. Cuando oímos el término mantis, que da título al libro, enseguida a la mente se nos va al insecto cuya hembra devora al macho tras la cópula. Aunque en todos los poemarios de Jorge, también en Mantis, la relación entre fecundidad y muerte o entre génesis y destrucción es un tema recurrente y por lo tanto esta significación del vocablo mantis no sería nada extraña, lo cierto es que en este caso le corresponde más bien el otro significado que tiene en griego y en castellano. Mantis es el nombre que en la Grecia clásica daban a los adivinos y es también la raíz de tantas palabras españolas, castellanas, relacionadas con la adivinación, como mántico, quiromancia, adivinación por las manos, cartomancia, adivinación por las cartas de la baraja, etc. Son todas ellas palabras que pertenecen a la misma familia que manía, la locura o el éxtasis. En cualquier caso, mantis, lo mántico, se refiere en Jorge a la adivinación intuitiva, inspirada y propiamente poética. Lo que está en juego en Mantis, hablamos del poema de Jorge, es que toda profecía anuncia
lo que en cierto sentido ya está. El presente revela el futuro. El futuro se nos presenta como lo predeterminado en el presente, pero que está oculto a los ojos de cada ser humano. El futuro lo han decidido los hados, diría un griego, pero su carácter oculto transforma la vida en una auténtica aventura hacia lo que en definitiva habrá de suceder, en una agonía contra el tiempo en cuanto marcado por lo previsto, la muerte. Nunca esa aventura de la existencia es más plena y pura que en la evocación de los amigos muertos, habitantes de otras existencias cuyo oscuro carácter las identifica con el ignoto futuro. A lo largo del poema se tratan diversas declinaciones relacionadas con los mitos de la muerte y en particular de la muerte suicida. La primera que aparece en el poema es la del jugador que entabla contra la muerte una partida de ajedrez, sabiendo que al final la victoria será siempre la de su contrincante. Muchos recordamos la película de Bergman, El séptimo sello, en la que el caballero, que viene cansado de dar la muerte en las cruzadas, entabla una fatídica partida con la parca. El segundo mito que aparece es el de Abraham, que se dispone a matar a su primogénito Isaac sin reconocer que su hijo era sí mismo, como dice Jorge en el poema. Después siguen otras variantes, entre ellas el mito de Narciso y Eco, la diosa Natura, el barquero de ultramundos, etcétera, etcétera. En todas ellas se reflexiona, cada uno en su modo poético propio, sobre la existencia, el deseo y la muerte. Quizás sea en el episodio de Narciso y Eco, central en el poema, cuando el texto alcanza su mayor complejidad conceptual, pero también cimas de la belleza poética. La transformación de Eco, cuya tristeza por el despecho de Narciso le consumirá el cuerpo y solo quede en el aire la voz, condenada a repetir las últimas sílabas de los otros, sin palabra propia, pero también la transformación de Narciso en el mar que le acoge, prendido su cuerpo de algas, perdidos sus bucles de oro en las olas imantadas por la luna, y sobre todo la ausencia que los suicidas dejan tras de sí, nutren esta extraordinaria elegía titulada Mantis. Mantis. Inicio de Mantis, en memoria de Fernando Aldecoa y Antonio Sendino. Tañían las campanas. Se hizo crepúsculo. Voces martilleantes el ángelus, despertad a los muertos, a aquellos que elegidos implacables las horas, flores ciñeran, amargas, amarillas su cintura. Leve anillo mensajero, no maldita esperanza, ciega lengua sin aurora, los frutos imposibles. Muda venganza ofrendada, torpe, los vivientes hubieron invocado crueles fúlgidos destinos, íntimas, inesperados placeres, sonoridades en las hondas bodegas sensitivas que habrán fermentado grotescos los misterios. Despertad a los muertos. Tañían las campanas, y entre ellos a aquel que tan cerca estuvo ahí de la ternura, tocando la nada que la existencia le ofrecía, pues abrir no rechazaste las venas al viento. Cuando temblores fueron azules cortinajes, cuando trenzas de oro quisieron corporales arrancar de tu frente trágica memoria, acaso plácida nostalgia de lejanos esponsales, apenas llamándote ignorada dulcedumbre, coronas de flores nunca imaginarias, sí estiércol revolviéndose en la tierra, abriste las venas al viento, una no deseada amanecida. Vuelve, recuerda, fuiste, era la cárcel, fuiste en la pared contigua invocado, dime, los golpes, peón, cuatro rey, era la vida, no sé qué gesto fue la muerte. Recios ventanales repiten incesantes nudillos en los hierros que abortan la esperanza. Qué horror de campanas, mustio los tormentos. Qué crueldad en ti y a ti que os nombro, amigos míos, en lo más ilimitado de la ausencia. Puso extrañas melodías en nuestros labios, visiones amargas que abandonaron vuestros ojos.
¿quién os llama? Venid a la palabra que busca el encuentro. Vuelve, fuiste en la pared contigua invocada, hablaremos de deseos que ya no pertenecen a los hombres. Recuerda tú también, recuerda, amigo mío, siéntate en la mesa, ignorabas las palabras, los hilos torpes que tejen árbol a tierra, tierra a cielo y cielo a la llamada. Signo de Abraham caído en tu frente. Ignorabas las palabras, había cumplimiento. Mata siempre el padre en su deseo a hijo que no reconocerá a sí mismo. Rechazaste el crimen y tú, la víctima, Isaac de los más altos amores, sin preguntarse siquiera si era la nada o sueño de la nada lo que dejabas vivir. Ni los ángeles detienen la mano del verdugo si el milagro los espanta. Siéntate a la mesa, amigo mío. El tablero de ajedrez está dispuesto. Nuestros dedos mueven como hilos engañosas marionetas de un imposible condenado. Se desplaza o el caballo, o juega el peón o la torre. Gesto definitivo. No, atrás. El error era la culpa. Solo el azar ama tanto lo determinado. Sabíamos a veces, frecuenta el sacrificio, último júbilo irrepetible, el beso más tierno de la muerte. Disculpad, amigos, hondo sufrimiento, mi audacia, si os llamo y os quisiera tan cerca de mí en esta segunda destrucción. ¿Quién quisiera retornar? Reclama aquel que pone habitáculos a lo muerto cuando único vosotros decís la existencia. Tañían las campanas, se hizo crepúsculo, voces martilleantes el ángelos, despertad a los muertos. Ahora, la segunda intervención musical de Jorge y Sergio, segundo movimiento, Adagio cantabile de la sonata número 7, opus 30, número 2, de Beethoven.
A finales de los 80, Jorge regresa a Pontevedra. Es aquí donde resuelve definitivamente sus problemas anteriores con el alcohol y encuentra la serenidad de espíritu y despliegue de la inteligencia necesarios para producir el último de sus libros, Hipofanías, cuyo valor poético y formal es a nuestro juicio extraordinario. Pero antes de publicar Hipofanías, mientras iba construyéndose el poema en su mente, crea en el invierno de 1998 en Pontevedra la revista literaria Algira, que incluye 2 extraordinarios trabajos sobre la oralidad poética, el ritmo y la entonación, a los que sigue como aporte documental una amplia relación de himnos rituales y poemas de la creación de los pueblos melanésicos de las Islas Gilbert. En cuanto a la edición de Hipofanías, él prefirió que fuese una vez más autogestionada e independiente de cualquier empresa editorial, por lo que el libro fue editado en Pontevedra, artesanalmente en el 2000, maquetado por Osmundo Barros y con el depósito legal del periódico anarquista La Campana. Se imprimieron muy pocos ejemplares que enseguida se agotaron. Cuando hace unos minutos comentábamos Moloch, decíamos que en la concepción humanista de Jorge, el desarraigo del hombre respecto de la naturaleza se sustantiva socialmente, entre otros hechos, en el funesto delirio tecnológico de poseerla y utilizarla para fines espurios. Esta actitud nos llevará justo a donde hoy estamos, la destrucción de la naturaleza y con ella del propio ser humano. Es decir, Jorge Cuña expresa ese desarraigo, como decíamos antes, como nostalgia del arraigo, nostalgia del momento en que hombre y natura fueron uno y lo mismo, ambos fundidos e indistintos. Es el regreso a la madre tierra, al gran ambiente generatriz, a la matriz marina, a natura. Pero además Jorge, en su poema, nos ofrece la posibilidad cierta de renovar ese encuentro con la naturaleza a través de las imágenes y versos que llegan al poeta desde lo más hondo de sí mismo a lo que está sumergido en el hondón de su alma. Ese sacar, dar a luz la vida oculta, esa resurrección de lo eclipsado es lo que Jorge denomina con la construcción griega hipofanías. Hipo, lo que está debajo, y fanías, lo que se hace presente, lo que aparece, es decir, lo que aparece desde abajo. Sobre este poema yo mismo escribí en su introducción lo siguiente. Una vieja historia de biólogos recuerda cómo el viejo naturalista Haeckel permanecía durante horas inclinado sobre su microscopio de bronce. Miles de formas agitándose en la universal gota de agua pútrida conquistan su retina. Atónito, observa entonces la increíble danza, las bodas y agónicos estertores de millones de seres multiformes y bellísimos. La mano febril del sabio intenta retenerlos en miles de dibujos que testimonian el bullir vital de aquel océano primigenio. Aprovecho para invitar a todos los presentes a que observen y vean los dibujos de Haeckel. El sabio ansía entonces encontrarse y celebrar aquella jubilosa marea de miasmas y formas amenazantes y bellas. Busca un nombre que construya aquel universo que bulle caótico bajo la pupila asombrada y acierta al proponerlo. Le llama Oikos, la casa, la morada, el destino compartido al que han de librarse todas las fuerzas y agentes de aquel gigantesco universo, multiplicado en infinitos ríos a sus ojos, en realidad diminutas gotas a su vez de la gigantesca ola originaria que lo atraviesa todo, inundándolo todo, las edades y los espacios. Así nació lo que hoy llamamos ecología, denominación derivada del Oikos de Haeckel. Ecología, es decir, el anhelo social de defensa de la naturaleza ante la feroz devastación y envenenamiento del planeta provocadas por el régimen del dinero y sus modos de producción. Como fruto amargo de esa operación devastadora, padecemos hoy una maligna tendencia a negar a la naturaleza y suplantarla con artificios e imitaciones, con bosquecillos amañados en los que con la entrada pagada ninguna tensión o arraigo cabe.
En otras páginas, referidas a Hipofanías de Jorge, escribí: cuando no haya selvas ni tigres acechando tras los cañaverales, el hombre del miedo sabrá que él mismo es su propio infierno y tendrá miedo de la propia piel, como ya hoy lo tiene de la enfermedad, de la vejez, de la ancianidad. Cuando no haya ballenas libres que aparezcan como maravillosas hipofanías, tampoco habrá hombres libres, sino solo pobres hombres con más temores que nunca, porque son nuestros sueños los que se despiertan al alzado de la cola de la ballena, y son nuestros sueños los que morirán cuando ya no queden ballenas en el mundo. Esto es lo que Jorge nos entrega en Hipofanías, como antes lo hicieran Mantis en Moloch o en Serpino. Fragmento del tercer y último poema de Hipofanías, titulado Máscara de piedra, la casa. Pérdida de natura despeña al habitar, al desamparo. Habitamos, donadora de formas fatídica la ausencia, angustia de la que brotan a corazón abierto espacios, despiadadas telarañas que asfixiantes aletargan la noticia verdinegra maternidad de los bosques. Húmedas irisaciones hubiera en su tibio regazo sin dejarse atrapar por desarraigadas figuraciones. Angustia de la que a hierro se forja umbrío tiempo, argolla que circunda suprema maternidad. En su regazo hubiera interminable júbilo, sin dejarse aprisionar por eslabones, instante a instante figurados. Es lo muerto lo habitado, pérdida de natura la ausencia, es angustia lo muerto, ausencia natura lo perdido. Muertos, estigma de vecindad para aire, para mar, son encarnizado lazo para cielo, para tierra. Aire, mar, eco y eco blanquecinos en el interior de la casa, resonancias funerales, cielo-tierra en el hueco de la máscara. Los muertos visten a los vivos con el ropaje de la existencia, tejido con hilo sonoro de sombra en el exilio de la vida. Invocadnos, somos palabra en vuestra boca. Si no se pronunciase el nombre de la nada, ¿qué nombre para algas, árbol o los mortales? El sol se mira en el no, surge más ardiente desde sí, se desvanece, en su brillo vuelve, su brillo más intenso ilumina al habitar con el gesto de la mano que impone horizontes a lo que no siendo es indeterminado. Horror iluminado, la palabra sonríe, la máscara se estremece, la madre acuna dolorosamente las voces que marcan lejanía en el abrazo de lo fecundo, lágrimas compasivas, la savia roza los pensamientos, cortaduras de lo que está más acá de cualquier posesión. Nutre, madre, las palabras, desborden de ternura, se abra fúlgida la puerta, se inicie la danza, se arremoline en vértigo de negra luz verdeante, nieve, nube y niebla y viento, en ofrenda a los senos, por cálidos, deslumbradores aromas transfigurados, destellos de infinitos nacimientos fundidos en el instante. Infinito, en qué rejas de arada del tiempo no surgen extrañas entrañas, allí donde íntimo anida en continuo cumplimiento el goce. Virginal se abre la puerta de las fulguraciones, oscuras olas celestes salpican la tierra, sangran los árboles en jubiloso crecimiento, ramas de violácea, movediza transparencia, tibios brazos extendidos de la atardecida atraen a los cuervos solares mensajeros benignos de aquellas sombras más antiguas que la sombra, sombras de soles más antiguas que la luz. Se contorsiona el aire, danza liberadora, danza cimas de oro,
relámpagos, águilas y las palabras dan caza a su reflejo en las aguas maternales. Ondulación de fuegos en que arden los nombres, derraman sus cenizas por regazos de espuma. Se entregan a la promisoria negación que esplendente la turbadora boca de los muertos y hizo no, donando vida a la vida de los vivos, y fue no a la abeja cortante para máscara, gota de miel y leche que desmorona la casa. Sea en nosotros la piel verdinegra del bosque, húmeda intimidad, la espesura en nuestro cuerpo. Reinicia tus pasos alimentándote de rebeliones en la conjunción del arco iris y del gesto de la mano. Deseo, no posesión, haya natura en el deseo, presencia de lo común entre los vivos y los muertos. Antes de rematar el acto de hoy, hemos de dar noticia de un hecho. A finales de octubre y principios de noviembre, hace apenas unos días, nuestro amigo Jorge Candán ha visto de nuevo reconocida su maestría y arte en la fotografía y videocomposición marina con nuevos y extraordinarios premios. A su impresionante palmarés añade ahora, galardonado con premios en más de 50 concursos de fotografía, entre otros bicampeón de España de vídeo submarino en 2009 y 2010 y premio mundial de vídeo submarino otorgado en 2010, añade ahora el premio Barandilla de Oro en el ciclo internacional del cine submarino de San Sebastián por su cortometraje La esencia de las mareas. Y hace apenas unos días el premio especial del jurado del Festival de la Imagen Submarina de Marsella, uno de los certámenes más importantes de Europa y el mundo por su especialidad. Premiaron su film Mar de un bosque encantado. 3 de sus anteriores obras, Pulsaciones oceánicas, Llanto de las Oceánidas por Prometeo y El segundo viaje de Ulises, fueron producidas, estrenadas y aplaudidas con admiración en anteriores brumarios poéticos en esta misma sala. El primero de estos films, Pulsaciones oceánicas, está estructurado sobre fragmentos y estrofas de la poesía de Jorge Cuña. Felicitamos de nuevo a Jorge Candán por sus nuevos éxitos, proyectando en el día de hoy, homenaje a Jorge, la bellísima pieza que ustedes verán estrenada en este mismo escenario en 2008 durante los actos del cuarto brumario poético. Proyección del vídeo Pulsaciones oceánicas de Jorge Candán con poemas de Jorge Cuña. Miles de sueños giran en torno de las paredes, buscando aires lejanos y marinos, magnitudes todavía no alcanzadas, espantos todavía no medidos. Pero todo está aquí anclado en embriaguez de metales y cadenas, en herramientas aún no usadas, en perdidas construcciones y en orgullos y números decapitados. Aquí está todo anclado, en esta isla cercada, solitaria y náufraga entre las constelaciones soñadas, en la que crece estéril el hierro y la palabra. La naturaleza se disfraza en un contrapunto de orgías y aves arrebatadas. Los huracanes y las olas juegan su pantomima, y la risa y la marioneta y el bufón se despiertan. Las paredes se estremecen y la isla se sumerge cercenada en los hondos pantanos de su burla. Los océanos se funden, danzan la acrobática danza de la muerte y se pierden, curvándose en remolinos grotescos.
y en el encerado negro de la noche queda quebrada la tiza para siempre. Dunas del tiempo aparecido, pantanos de la noche sin memoria, ciegan el ojo fúlgido trasfundido a las aguas, padeciendo en la raíz del espanto pulsaciones oceánicas, estertores del círculo quebrantado, torturada la piel de las originarias plenitudes en los potos submarinos. Se desgarra la membrana de los astros, se deshila el tejido de los climas terrenales, se desunen las horas hermanas y cristalizan en los lagos impasibles como pirámides rotas. Vientos y bosques agudizan las flechas de su ira. Las aves y las aguas burlescas danzan la locura desterrada de los hombres. Volved el rostro cercado por la serpiente arcoíris a la catástrofe y la muerte de los pueblos sea definitiva. Que los días y la noche se desvanezcan, que fluyan los ríos sin destino, sin nombres ni palabras. Fluyan sin destino los ríos en lo incierto. Fue el tiempo fantasmagórica señal, signo, máscara, marca aparente, línea divisoria, morir y la existencia, y fue el mar, la bruma indiferente, ausencia de los conflictos, germinaron algas marinas, húmeda ternura de los labios, y fue la sal de las mareas agrio aguijón de lo estéril y el retorno. Es lo muerto, lo habitado. Pérdida de natura, la ausencia. Es angustia lo muerto. Ausencia, natura, lo perdido. Jorge fallece en 2004 en Pontevedra
víctima de una repentina y cruel enfermedad. Al año siguiente se instituye la fundación que lleva sus apellidos y comienza su andadura los Brumario Poético en Pontevedra. Llegamos pues al final de esta jornada del Brumario, dedicada al esfuerzo poético y conceptual de Jorge Cuny, de cómo la vida de cada ser humano puede adquirir un sentido y una significación trascendentes, pese a no ser otra cosa que un tránsito efímero entre dos nadas, la que precede al nacimiento y la que sigue al fallecimiento. La clave, para Jorge, estaba en la voluntad de vivir, en la voluntad de ser, pero no de cualquier manera. No se trata para el ser humano de sobrevivir, sino de vivir plenamente, convocando a su andadura todas las fuerzas de la naturaleza, en las que sobreabunda ese mismo espíritu, esa misma voluntad. Como escribió Schopenhauer, la voluntad de ser es manifiesta en todos los seres de la naturaleza, orgánicos o inorgánicos, en la gota y en la ola, en el electrón que gira y en la estrella que fulgura, en el animal que se duele y en la planta que crece. Pero solo el hombre puede, a partir de esa voluntad que vence a la muerte, ofrecerle un sentido a su batallar. El hombre puede conocer, puede ver, puede hablar, construir la palabra, construir el poema, y como han dicho tantas y tantas otras personas, cuando llegue la mala hora, poder decir, he vivido. Como ha dicho Jorge. Bien, y aquí acabamos. Pasado mañana, viernes a las 8:15 de la tarde, en este mismo escenario del Teatro Principal, realizaremos el recital poético musical Poesía rusa en el laberinto, los poetas asambleístas, Ana Matovos y Mandelstam y Nikolai Gumilyov, en el que intervendrá también el grupo musical Trinitatis. Les esperamos, y si alguien desea, una vez más, recibir información de las actividades culturales de la Fundación Cuña Casas Bellas, en el hall del teatro hay unas hojas para apuntar el correo electrónico. Y ahora permítanme agradecer a Sergio y a Jorge